lo voy a decir nuevamente, en medio de la alabanza y la adoración, el Espíritu de Dios se mueve. Y estamos diciendo desde hace semanas, Espíritu Santo, mi mejor. Dígalo con alegría, Espíritu Santo, mi mejor. Pues queremos desarrollar esa relación con el Espíritu Santo. Y qué bonito cuando podemos adorar al Señor y vemos que nuestro mejor amigo se está moviendo en medio de nuestras necesidades. Es ahí donde desconectamos nuestra mirada de nuestra realidad momentánea y la ponemos en el cielo. Nuestra mirada la desconectamos de nuestra realidad momentánea y la ponemos en la realidad del cielo. Y ahí es donde vemos las cosas que no son como si fuesen. Ahí es donde la fe se desarrolla, porque dice la palabra, la fe viene por la palabra de Dios. Y usted se da cuenta de lo que usted ha cantado el día de hoy, es la palabra de Dios. Usted, cuando usted está cantando, usted está desarrollando su fe porque está cantando la palabra de Dios. Por eso es tan importante este tiempo de alabanza y adoración para nosotros, porque reconocemos lo que dice el libro de Zacarías capítulo 4 verso 6. No es con espada ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. ¿Alguien se sabe ese texto? Es uno de los textos que usted tiene que tener acá en su mente, porque muchas veces el enemigo va a querer decirle, no, es que si no lo haces vos, no, es que tienes que pelear vos, es que tienes que hablar, es que tienes que decir. El cristiano tiene que aprender que nuestra batalla, nuestra guerra, la persona que pelea por nosotros se llama nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que pelea por nosotros, Él es el que lucha por nosotros. ¿O acaso usted vio a Jesús defendiéndose ante Pilatos? ¿Acaso usted vio a Jesús defendiéndose, bajándose de la cruz? No, no me metan ahí. Como oveja fue al matadero. De la misma forma, muchos cristianos tenemos que aprender ¿a qué? A decir, Señor, tú sé mi pelea, tú pelea por mí, tú sé mi defensor, tú ve conmigo por delante. ¿Por qué? Porque no es con espada ni con ejército o ni con tu fuerza. Escúchame bien, no es con tu fuerza, no es con lo que tú sabes, no es con tu conocimiento, no es por tu don de palabra, es con el Santo Espíritu de Dios que ha sido puesto sobre tu vida. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Y estamos aprendiendo sobre el Espíritu Santo. Y hoy doy fin a esta serie llamada Mi Mejor Amigo. Hoy le doy fin a esta serie porque me urge seguir hablando de cosas que el Señor pone en mi corazón para la congregación. Y dice que estuvimos hablando durante, creo que esta es la quinta semana, si no me equivoco, cuando estamos hablando sobre cómo me relaciono con Él. Estoy respondiendo a la pregunta, he respondido a la pregunta, ¿cómo me relaciono con Él? Hablando de mi mejor amigo. ¿Cómo me relaciono con Él? ¿Cómo escucho su voz? ¿Cuándo Él me habla? Esas son las preguntas que hemos estado respondiendo. También respondimos a la pregunta, ¿cómo se nota cuando estoy con Él? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Y estuvimos hablando la semana pasada de que es importante reconocer entre el fruto y el don, porque cuando estoy con Él se nota por los dones. Perdón. A ver, corríjame usted ahí en la pantalla. ¿Cómo se nota cuando estoy con Él? ¿Cómo se nota cuando estoy con el Señor, con su presencia? ¿Cómo se nota? Por el fruto. Dice el libro de Mateo, por sus frutos los conoceremos. Es imposible que de una planta de limones salgan peras, o que de una de peras salgan toronjas o manzanas. De esa misma forma, cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios y vive en ti, los frutos, el fruto del Espíritu Santo estará en tu vida. Y recuerdan que hablamos del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? ¿Se los aprendieron? A ver, dígalo, escríbalo ahí. Empezaron, pastor, empezaron todos, y cuando iban por el tercer fruto ya se fue. A ver, esos teólogos que están allá al otro lado de la pantalla, escríbame ese fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles? Son 9 que forman todos el fruto del Espíritu Santo y empieza con la palabra.
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y dice, usted puede practicar esto cuanto usted quiera. No hay límite. Como esos límites de la velocidad que nos ponen en la calle. Usted no puede ir a más de 60 millas por hora y de vez en cuando pasan los cristianos con el sticker de la iglesia que dice Iglesia Norwood y pasan a 80. Ay, hermano, si usted es de esos que no da testimonio en la calle, mejor quítele el sticker al carro. No vaya a ser que la gente diga, mire el hermanito ahí donde va. Por ahí hay uno que anda por una corte ahí tratando de que le quiten unos cuantos puntos porque andaba, imagínense. Que Dios bendiga a este hermano. Entonces, hablamos del fruto y hablamos del don. Y hablamos que la iglesia, desafortunadamente, mucha iglesia celebra más, festeja más, se alegra más por la manifestación del don que del fruto. Cuando el don, sabemos que el don se lo entrega el Señor a quien quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Y vimos la semana pasada que una vez se lo entregó a un burro. Y si le entregó el don a un burro, ¿cuánto nomás me lo dará a mí? Pero lo más importante en mi vida no es lo que el Espíritu Santo me pueda dar, sino yo quiero cosechar en mi vida el fruto de su Espíritu. No los carismas, no los dones del Espíritu, que son importantes, que edifican la iglesia. Pero eso, bueno, lo estuvimos hablando la semana pasada. No puedo profundizar en esto el día de hoy. Si usted tiene dudas al respecto, vea el mensaje de la semana pasada. Hablamos también y respondí la pregunta: ¿por qué debo ser intencionado en mi relación con mi mejor amigo? Y entonces lo llevé al libro de Romanos capítulo 8, versos 13 y 17, donde dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Entonces, responder a la pregunta: ¿por qué debo ser intencionado en mi relación con mi mejor amigo? Porque yo no me quiero morir eternamente. Yo no quiero morir eternamente. Yo quiero vivir, yo quiero tener vida eterna, y la vida eterna en el cielo, no en ningún otro lugar. Por eso necesito seguir desarrollando mi relación con el Espíritu Santo y necesito ser intencionado con esto. ¿Por qué necesito relacionarme con el Espíritu Santo? Porque yo necesito ser transformado y necesito ser empoderado. Y esas dos palabras son las que quiero tocar el día de hoy. Y voy a tocarlas con la pregunta. Escuche la pregunta del día de hoy. ¿Para qué? ¿Para qué necesito relacionarme con mi mejor amigo? ¿Para qué? ¿Qué voy a ganar yo con esto? Hemos visto cómo me habla, cuando me habla. Hemos visto diferentes preguntas, he respondido diferentes preguntas, pero hoy quiero ponerle así como la cereza al pastel, respondiendo a la pregunta: ¿para qué necesito relacionarme con mi mejor amigo? Váyase conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, porque el libro de Hechos marca la impartición del Espíritu Santo sobre la iglesia. La primera vez que el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia fue en el libro de Hechos de los Apóstoles, después del libro de Lucas. Por cierto, el libro de Lucas y el libro de Hechos está escrito por el mismo autor, Lucas, el médico. Y Lucas escribe cosas muy importantes porque él detalla cosas específicas que el día de hoy quiero tomar en cuenta durante mi mensaje. El libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, recuerde, ya Jesús ya no está en la tierra, ya Jesús había, estaba a punto de subir, en este momento de Hechos 1:8, estaba a punto de subir, estaba hablándole a sus discípulos, y dice Jesús, como una de sus últimas palabras aquí en la tierra, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, y serán
mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los últimos, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ve ahí una palabra interesante, mis testigos. Diga conmigo la palabra testigos. Dígalo con alegría, testigos. Mire que estoy respondiendo a la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué necesito relacionarme con mi mejor amigo, el Espíritu Santo? Y este texto lo responde. ¿Para qué lo necesitas? Para ser testigo. Dígalo conmigo con alegría. Para ser testigo. Él nos da el poder para testificar. O sea, ser testigos de Él. Ahora, la palabra testigo. La palabra testigo es un término jurídico. Se usa en las cortes normalmente. Y para emitir un juicio sobre alguna persona se requiere de testigos o de un testigo. Y el testigo es alguien que atestigua o da fe de que los acontecimientos suscitados son verídicos. Me perdió, pastor. Ok, lo digo en español. Quiere decir que aquella persona que está atestiguando o está siendo testigo da fe de que todo lo que ocurrió realmente ocurrió. Ese es un testigo. No voy a preguntar aquí cuántos testigos han experimentado ese rol, esa función. Pero desafortunadamente, hoy vemos cada vez menos testigos. Hoy, y no estoy hablando en términos evangélicos ni cristianos, menos testigos en general. ¿Por qué? Porque no se quieren meter en problemas. ¿Cuántos han sido? No levante la mano. ¿Cuántos han sido aquí testigos de un robo? No levante la mano. ¿Cuántos han sido aquí testigos de que a alguien le robaron la billetera, la cartera, el celular? ¿Y sabe qué es lo que hace mucha gente el día de hoy? Que aunque se da cuenta de lo que está ocurriendo, lo están viendo con sus propios ojos, ¿prefieren qué? ¿Volver a ver para otro lado? ¿Por qué es que prefieren ver para otro lado? Porque no quieren meterse en ¿qué? No quieren meterse en problemas. Y eso es muy común en nuestra querida Latinoamérica, donde vemos que alguien está siendo asaltado, alguien está siendo agredido, y yo he visto en los canales de noticias lo pasan, cuando le están dando una tunda a alguien y la gente pasa así como que, y el otro va por allá. Y nadie se para a poner orden, porque no quieren ser involucrados ni quieren atestiguar de lo que está ocurriendo. Hace un tiempo les contaba a ustedes que mi abuelita, ella vive aquí en Estados Unidos, y mi abuelita, le reemplazaron su rodilla derecha. Ahora la ciencia está tan avanzada que pues reemplazan las rodillas. Le reemplazaron su rodilla derecha y en el tiempo que tuvo de recuperación, pues tuvo que tomar terapia para aprender a caminar nuevamente. Es parte del proceso. Y en eso que ella está aprendiendo a caminar, pues bueno, va con una andadera, luego con un bastón, luego ya se siente más segura y empieza a caminar. Les contaba a ustedes una vez que mi abuelita en un camino de lastre, de piedra, pues con su rodilla nueva, pues algo le pasó, se trompezó, algo le pasó y se cayó. En eso que se cayó, para no golpear su cara, pone su mano y la piedra le rompe su mano. Empieza a sangrar. También empieza a sangrar una de sus rodillas.
Mi abuelita vive alrededor de 2 horas de acá. En ese momento, mi abuelita me dice, hay 2 personas que se están bajando de un auto. Están sentados de frente mirando todo el espectáculo que está dando mi abuela ahí. Se cae, se rompe y hay 2 personas que están ahí, se bajan del auto y en lugar de ir a socorrer a la ancianita, ¿qué cree usted que hicieron? Yo me quedé con la boca abierta. ¿Dónde tiene esta gente el valor humano, el querer humano? ¿Dónde está? Sencillamente estas personas no querían involucrarse. Entonces, si te vi, ni me acuerdo. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Lo que estoy hablando es que cada vez hay menos deseos de ser testigos. Las personas no quieren ser involucradas. La persona no quiere que te llamen para que cuentes qué fue lo que ocurrió. Y esto es a nivel social, a nivel cultural. Y desafortunadamente, este gen maligno se está metiendo también dentro de la iglesia. Y no para que tú atestigües contra una persona o por un juicio, sino para atestiguar, para ser testigo de lo que la palabra dice aquí. Y me seréis testigos. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Pastor, ¿cómo se logra? ¿Cómo logramos ser testigos de Jesucristo en un mundo donde hoy en día nadie se quiere involucrar y nadie quiere hablar en favor o en contra de la persona? Nadie quiere dar testimonio. Bueno, tengo 3 historias para usted. 3 historias bíblicas para usted, para poder responder a la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo soy testigo de lo que usted está hablando, del poder del evangelio? Quiero que veamos el primer ejemplo. Y el primer ejemplo está, lógicamente, en la vida de Jesús. Jesús fue testigo también. Jesús fue testigo del evangelio que se encerraba dentro de él mismo, pero que no había sido escuchado hasta ese momento. Así que él lo dio a conocer, siendo testigo del poder de Dios en su vida. Y entonces, en el libro de Lucas capítulo 4, que es un libro que usted, y son unos versículos que usted tiene que tener subrayados en su Biblia, el libro de Lucas capítulo 4 habla de que, mire, en el verso 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y dice, el mismo versículo 1, y fue llevado por el Espíritu Santo. Ok, vemos que solamente en un versículo Jesús es lleno y vemos que Jesús es llevado justo después de su bautismo en manos de Juan el Bautista. Pero si usted le da vuelta a la página y se va hasta el versículo 14, dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 4, verso 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Vamos, dígalo conmigo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama en toda la tierra de alrededores. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús estaba en la sinagoga, en un templo donde se leía las sagradas escrituras de los profetas, y ahí se le da el rollo de Isaías. Pero ¿de dónde venía Jesús? Jesús venía de ser lleno del Espíritu Santo. ¿En dónde? En el desierto. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y cuando salió del desierto, dice la palabra en Lucas 14, que volvió por el poder del Espíritu Santo.
Me doy a entender, hermanos, me voy a entender de una cosa es cuando recibes al Espíritu Santo y otra cosa es cuando eres lleno del poder del Espíritu Santo. El mismo Jesús lo vivió. En ese momento Jesús no había hecho milagros. En ese momento Jesús no había sanado a nadie. Fue hasta ese momento que llega Jesús, toma el rollo de Isaías, se para ante los que estaban escuchando, así como ustedes, y dice, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está sobre él? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, por cuanto me ha, vamos, dígalo con alegría, por cuanto me ha, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Después de que Jesús dijo, el Espíritu me ha ungido, todo lo que usted lee en ese verso 18 es el Evangelio de Cristo, que ha venido a sanar, que ha venido a libertad, que ha venido a romper las cadenas y que ha venido a predicar este evangelio. Se cumple porque es el año agradable. Ese es el evangelio de Cristo. Después de este acontecimiento bíblico, Jesús empieza a hacer milagros. Después de que fue lleno, después de que fue llevado y después de que fue empoderado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué necesitó Jesús ser lleno del Espíritu Santo? Porque necesitaba cumplir la misión que Dios le había asignado. Escúcheme bien, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo porque cada uno de nosotros aquí necesitamos cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Pastor, ¿cuál es la misión que tengo? ¿Cuál es la misión que Dios me ha dado? La respondimos en Hechos capítulo 1, verso 8. Sé testigo del Evangelio de Jesucristo. No te creas que profeta y maestro y evangelista y esto. No te creas eso. Eso vendrá. Pero todos aquí nosotros debemos de ser primeramente. Y el ser testigos es una dádiva del Espíritu Santo a través de su llenura. ¿Cómo así, pastor? Segundo ejemplo. Vámonos por favor al libro de Lucas, capítulo 22. Vemos aquí esta experiencia que tuvo Jesús, una experiencia sobrenatural en el desierto que lo empoderó, que lo llenó. ¿Cómo así? Si Jesús era 100% Dios, pero Jesús también era 100% hombre. Y yo creo que Jesús hubiese podido hacer milagros y todo esto siendo Jesús, sin necesidad de ir al desierto posiblemente. Pero Él nos estaba dejando enseñanza a nosotros, que primeramente, antes de buscar lo sobrenatural, necesitamos primeramente llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Muchas personas quieren ser sanas, muchas personas quieren poner manos, muchas personas quieren lo sobrenatural de Dios sin buscar su presencia primeramente. Pedro, en Lucas capítulo 22, verso 54. Usted podrá ver, lo dejo para que lo lea en su casa. En Lucas 22, 54, ¿qué ocurre ahí? El bandido de Pedro, aquel que estuvo 3 años y medio con el mejor maestro, con el mejor profeta, con el mejor predicador, con el mejor apóstol de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. El bandido de Pedro, ¿qué ocurre? Niega a Jesús. ¿Cómo así? Pedro, ese apóstol de Jesucristo, niega a Jesús. Bueno, todos conocemos la historia de cuando Pedro niega a Jesús después de que el gallo canta. Y todos se la achacamos a Pedro. Pero Pedro no fue el único que le negó. Pedro no fue el único que le... ¿Dónde estaban los otros 11? Espéreme, no me emita juicio todavía, no me emita juicio. Le pregunto,
¿Dónde estaban todos aquellos que recibieron un milagro de parte de Jesús de Nazaret a través de 3 años y medio de ministerio? ¿Dónde estaba la mujer samaritana? ¿Dónde estaba la suegra de Pedro? Bueno, yo sé que las suegras de vez en cuando se pelan, pero querida suegra, saludos a todas las suegras aquí. ¿Dónde estaba la mujer samaritana? ¿Dónde estaba la suegra de Pedro? ¿Dónde estaba el bandido de Lázaro? ¿Dónde estaba Marta? ¿Dónde estaba María? ¿Dónde estaba la mujer del flujo de sangre? ¿Dónde estaban los ciegos que recibieron la vista? ¿Dónde estaban los leprosos, los 10 leprosos que recibieron el milagro mientras iban camino hacia donde el sacerdote? ¿Dónde estaban los 5,000 hombres que recibieron, 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños? ¿Dónde estaban los 5,000 hombres que recibieron comida de Jesús por 2 pescados y 5 panes? ¿Dónde estaban? Y que si usted lee el libro de Mateo, además de recibir la comida de parte de Jesús de los 5 panes y los 2 peces, también dice Jesús, sintió dolor por la multitud que le seguía y estuvo con ellos haciendo milagros. Y por si fuera poco, el libro de Juan capítulo 20 verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no fueron escritas en este libro. Yo pregunto, ¿dónde estaba toda esa gente que se suponía fueron testigos de milagros de Jesús? ¿Se da cuenta que la sociedad no ha cambiado mucho desde antes hasta entonces? Estamos hablando de una misma sociedad que no le gusta atestiguar y ser testigo, dar fe de lo que están recibiendo, de lo que están viendo. Y entonces Pedro niega al maestro. Y llegamos hasta ese episodio de la epístola de Pedro donde niega a nuestro Señor Jesús, al igual que todas esas personas. Pero luego Pedro, ahora sí, acompáñenme en el libro de Hechos, dele vuelta a la página, Hechos capítulo 2. Miren a Pedro, el negador. Miren a Pedro, el que se oculta. Miren a Pedro, el que no sabe nada del Señor. Miren a Pedro. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice, el día de las fiestas de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Verso 3. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocó sobre cada uno de ellos. Verso 4. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y dice, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Vemos a un Pedro y vemos a esos 120 que estuvieron con Pedro, que conocieron a Jesús, que estaban a los alrededores de Jesús, que solamente a los pies de la cruz estaba María, su madre, y habían unas 2 o 3 personas más, pero estos 120 se habían desaparecido. No fue que hasta después Jesús los llama, no se vayan, váyanse, quédense, no se vayan todavía, necesitan ser empoderados. Hechos 1:8. Y después se encerraron en esa casa alta, en ese aposento alto, y son llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. A tal punto, vea el verso 13, vea el verso 13. Mas otros burlándose decían, estoy leyendo capítulo 2, verso 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Quiere decir, están borrachos. ¿Por qué están borrachos? Porque lo que acabamos de leer, están los apóstoles y esos 120 personas están hablando en otras lenguas. Escúcheme bien, hay 2 tipos de lenguas: las lenguas humanas y las lenguas angélicas. ¿Ok?
Las lenguas humanas son los idiomas. ¿Ok? Las lenguas angélicas son aquel lenguaje que usted ni yo entendemos. No hay nadie aquí en la tierra que lo pueda entender, porque son lenguas angélicas o angelicales. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo el fruto, si yo tengo el don pero no tengo el fruto, ¿qué dice? Pero ese es otro tema. Aquí estoy hablando de lo que ocurrió en el libro de Hechos en Pentecostés. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando dice Lucas, el escritor de Hechos, que recibieron lenguas, dice verso 6, y oían hablar en su propia lengua. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? En el Pentecostés, 50 días después de que Jesucristo resucitó, murió y resucitó, después de la Pascua, seguían de fiesta muchos países del mundo, muchos ciudadanos de muchos países del mundo habían llegado a Jerusalén a seguir la fiesta. Y en ese momento, en ese lugar, el Espíritu Santo, yo me imagino que dijo, yo necesito aprovechar este momento, porque de aquí a unos días todos estos pobladores de diferentes países se van a ir a sus diferentes países y necesito que escuchen el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, lo que ocurrió ese día en el aposento alto fue un derramamiento del Espíritu Santo en otras lenguas. En el original en griego dice dialectos. Dialectus dice. Dialectos. ¿Qué quiere decir dialecto? Dialecto es una lengua humana que yo no hablo. Bueno, que yo hablo el español, el castellano. Pero lo que ocurrió aquí es que los que hablaban en arameo, los que hablaban en griego y los que hablaban en hebreo empezaron a hablar español, empezaron a hablar italiano, empezaron a hablar musulmán, empezaron a hablar en chino, empezaron a hablar en alemán, en cada uno de los lenguajes de la gente que estaban ahí presentes. Porque Hechos 1:8 dice, y me seréis. Pues había que decirle a esta gente, atestiguar del poder del Espíritu Santo que había caído sobre ellos, y entonces que estos se lleven el Evangelio. Y dijeron estos, ¿pero qué les pasa? Están ebrios. ¿Y quién cree ustedes que se levanta y dice no? ¿Alguien sabe quién? ¿Alguien sabe cuál es el nombre de este apóstol? El bandido de Pedro, que después de 3 años y medio de estar con Jesús, lo siguió negando. Fue hasta la impartición y la llenura del Espíritu Santo donde dijo, un momento señores, estos no están ebrios. Lo que está ocurriendo es que acaba de llegar el Espíritu Santo y nos acaba de llenar y de ungir a todos los que estamos aquí para que ustedes también conozcan el Evangelio de Cristo. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Eso es lo que está ocurriendo. Eso fue lo que ocurrió ese día. Cuando leemos aquí en Hechos capítulo 2, hay 2 palabras diferentes que quieren decir lengua. Lengua cuando se refiere a dialecto, cuando el Espíritu Santo le dio a estos apóstoles la capacidad de hablar otros lenguajes para que lo escuchasen. Y también cuando vamos al original vemos la palabra glosolalia, que viene también del griego, que es la capacidad dada por Dios de hablar un lenguaje que no es entendible al oído humano. Entonces, en este momento, en el Pentecostés, Dios necesitaba a través de su Espíritu Santo que el Evangelio fuera esparcido en toda la tierra. Se aseguró del mejor momento, del mejor lugar para que su Evangelio
fuese oído por todos esos pobladores. El primero que se levantó fue Pedro y dijo: un momento, ya yo no quedo en la sombra, ya yo quiero ser testigo el día de hoy, porque he sido empoderado y lleno del Espíritu Santo. Y termino con este ejemplo. Vamos al capítulo 4 de Hechos. Capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Dice, estamos hablando del mismo Pedro, pero en esta ocasión Pedro con Juan. Dice, déjeme encontrarlo. Aquí está. Dice, Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estamos hablando que aquí estaban en presencia de Pedro y de Juan, dos apóstoles de Jesucristo. Verso 2. Resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Verso 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5,000. Escúcheme bien, estamos hablando de este Pedro y de Juan ungidos por el Espíritu Santo. Verso 7 dice: y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué es lo que habían hecho? Le habían dado sanidad a alguien que necesitaba un milagro. Verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Entonces, dice, verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Dele una brinque hasta el verso 17. Sin embargo, dice, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosle, ellos hablando entre ellos, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y el verso 19 dice: mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Me doy a entender, hermanos, con lo que está ocurriendo en estos pasajes del apóstol Pedro, el apóstol Juan, diciendo: señores, no podemos callarnos de lo que estamos mirando. Es importante que nosotros le digamos a la gente lo que está ocurriendo. Iglesia, las mejores noticias del mundo están en nuestras manos. Compartámosla para que juntos recibamos la unción, la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros para ser testigos de lo que Él quiere que hagamos. Hace un tiempo dije, en este mismo stage, que la vida del hombre es como pasar de la muerte a la luz. Cuando tú recibes a Jesucristo,
pasas literalmente de la muerte a la vida. Eso dice la palabra. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú crees en Cristo, crees en la palabra, dice que eres sellado por el Espíritu Santo. Para cuando el día en que Él venga, Él sepa, los que tienen al Espíritu Santo, esos son mis hijos. Y entonces pasas de la muerte a la vida y el Espíritu Santo te lleva a un lugar especial donde eres transformado, donde las palabras que decías antes ahora son cambiadas, donde tu forma de pensar ahora es cambiado, donde el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida y te lleva a este lugar. A través de la amistad con el Espíritu Santo, Él te lleva a este lugar y tú empiezas a ser transformado y cambiado. Pero hay una experiencia más, y es la experiencia que recibió Jesús de Nazaret. Es la experiencia que también recibieron los apóstoles en aquel momento. La llenura del Espíritu Santo de Dios. Y esta llenura del Espíritu Santo, el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11. El libro de Marcos, capítulo 1, verso 8. El libro de Lucas, capítulo 3, verso 16. Y el libro de Juan, capítulo 1, verso 33. Esta llenura del Espíritu Santo, ellos la escriben como el bautismo del Espíritu Santo. Esta es una experiencia diferente. Porque dice Juan el Bautista, detrás de mí viene uno. Yo ciertamente los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará en el nombre del Espíritu Santo y fuego. Los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Está hablando Juan el Bautista de una segunda experiencia, que es una llenura, un bautismo especial. No se trata del bautismo en agua, se trata de una impartición especial del Espíritu Santo. Y muchos cristianos se quieren quedar en la raya. Muchos cristianos quieren estar aquí. Oh, tengo el Espíritu Santo, ya tengo sellado mi corazón. Y el Espíritu Santo obra en tu vida. Y el Espíritu Santo te cambia, te va transformando. De repente las cosas que hacías ya no las hace más. Pero sigues batallando con la carne. Te das cuenta que sigues fallando una y otra vez. Y te sientes mal porque necesitas pedirle al Señor perdón constantemente. Y de repente tienes la oportunidad de testificar la palabra del Señor. Y tú dices, ¿será que hablo? ¿Será que no hablo? ¿Será que hablo? ¿Será que no hablo? No hablo, me da pena. No hablo, me da pena. No, mejor no. Alguien le va a hablar a él. Yo no. Para eso está el pastor que le hable, yo no. Queridos, si bien es cierto, necesitamos la impartición del Espíritu Santo para ser testigos. Para ser testigos. ¿Sabes qué te da el fuego y el deseo de hablar de lo que ha pasado en tu vida y atestiguar y dar fe de quién cambió tu vida? La llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero hay muchos cristianos que se quedan aquí en la línea recibiendo lo mejor del Evangelio. Señor, dame, cámbiame, lléname, aquí estoy, todo. Pero cuando se trata de dar, de atestiguar, de ser testigo, no queremos dar el paso porque es más fácil, porque hay que buscarlo, porque yo estoy bien así, pastor, mejor no. Cuando estamos hablando de una llenura, Jesús fue lleno del Espíritu Santo después de 40 días y 40 noches de estar en el desierto. Cuando estamos hablando de una llenura, es cuando usted busca al Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, lléname con tu presencia, porque necesito ser empoderado de tu presencia. Necesito que las cosas viejas cambien. Necesito que las cosas nuevas vengan a mi vida. Necesito cambiar, transformar totalmente mi forma de pensar. Pero muchos cristianos se quedan cómodos aquí, en la primera parte. Y hay muchas personas y muchas denominaciones que niegan esta experiencia.
Y entonces los cristianos están bien un día y mal el otro. Bien un día y mal el otro. Pidiendo perdón constantemente al Señor. Pero cuando nos damos cuenta que cuando buscamos la presencia del Señor, es como que nos brincamos esta línea y empezamos a navegar en la presencia del río de Dios. El profeta Ezequiel en el libro 47, en el libro de Ezequiel 47 dice: y vi al varón y me llevó a un río, y ese río me dijo que me metiera y me llevó el agua por los tobillos. Y hay muchos cristianos que les gusta el agua por los tobillos. Hay muchos cristianos que les gusta recibir lo mejor del evangelio y los milagros y las bendiciones de Dios. Sin embargo, Ezequiel, el profeta, nos dice: de repente me metí más y me llevó con el agua hasta los lomos. Y de repente me metí más y me llevó el agua hasta el pecho. Y de repente me metí más y me llevó el agua que ya no podía, ya tenía que nadar porque el agua era tanto. Y si usted sigue leyendo el libro de Ezequiel 47 dice: y todo lo que toca el agua de la presencia de Dios adquiere vida. Todo lo que adquiere, lo que toca el agua adquiere vida. Lo que está muerto adquiere vida. Por eso, iglesia, si usted quiere ver la mano del Señor en su vida, si usted quiere ver los milagros siguiéndole y mayores cosas que estas harán, dice el libro de Juan. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo, ya no una impartición de un sello, la cual, gloria a Dios por ese sello, pero es que yo tengo hambre y tengo sed por la llenura de su presencia. ¿Por qué? Porque yo necesito más de Él. ¿Por qué? Porque necesito hablar su palabra en todo lugar. ¿Por qué? Porque necesito ser un testigo fiel de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo no sé usted, pero en mí el Señor ha hecho muchas cosas y eso es lo que quiero hablar a todo el mundo. Pero cuando estás lleno de la presencia del Señor, eso empieza a salir. Eso empieza a fluir y no te puedes quedar callado. Y no te puedes quedar callado y empieza a fluir la palabra y la presencia. Y será que ya no te preguntas, ya no preguntas, ¿será que le hablo? ¿Será que no le hablo? Inmediatamente el Espíritu Santo lo toca y te empiezas a hablar. Cuando aquí la palabra dice dialectos, ¿sabes qué estoy orando el día de hoy? Tal vez nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros, tal vez hablan el lenguaje español. Hablan igual que tú, igual que yo. Pero en su corazón tienen dialectos que usted y yo no entendemos. ¿Y sabes qué va a hacer el Espíritu Santo en todo aquel que quiera? Lo va a llenar, lo va a empoderar para que seas testigo, hables la palabra del Señor y toques esos corazones que están llenos de dialectos. Gente que no entendemos por qué piensa como piensa. Gente que no entendemos por qué habla como habla. Esos son dialectos, formas que tú no entiendes. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va a empoderar para hablar y tocar el corazón de esas personas que tú no entiendes. Pero ellas están entendiendo el mensaje porque las palabras no vienen de ti. Las palabras vienen del Espíritu Santo de Dios que conoce sus corazones. Por eso el día de hoy, iglesia, ponte en pie esta hora. Cuando estamos hablando de la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia continua, constante y creciente. Es una experiencia que te hace madurar, que te hace crecer, que te unge, que te capacita para la misión que tienes. ¿Cuál es tu misión? El ser testigo. El ser testigo. El ser testigo de Jesucristo. A través de estos sermones hemos estado hablando de Espíritu Santo, mi mejor amigo. Hace unas semanas hablamos de en puertas cerradas. La semana pasada hablamos de una cita contigo. Y hoy estamos hablando de ser testigos. Yo oro para que todos estos sermones, estas series, calen en tu corazón. Y que el Espíritu Santo sea vivo en ti.
Pablo le decía a Timoteo, es hora de avivar el fuego del don de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que Timoteo tenía un ministerio. Pablo tenía una responsabilidad. Entonces Pablo dijo, este muchacho así solito no la va a lograr. Necesita la llenura del Espíritu Santo. Por eso es un fuego que hay que avivarlo, que hay que avivarlo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Yo no sé si usted sabe, pero cuando usted hace una fogata, esa fogata necesita mucha leña. Pero increíblemente también, para que el fuego arda, necesita aire, necesita viento. Y muchas veces usted, si le hace viento en el momento equivocado, lo que hace es apagar la llama. Pero si usted le hace viento en el momento oportuno y correcto, esa llama arde y no será apagada. Pues eso es lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón y está poniendo en mi corazón. El Señor decía, los voy a meter a mi recámara para que le hagan viento al fuego, a la llama del fuego del don de Dios que está en cada uno de ustedes. Yo no puedo hacerle viento a su llama. Yo no lo puedo hacer. Yo puedo darle la palabra, pero le corresponde a usted, cada uno, avivar el fuego del don de Dios en su vida. La llama que le da la libertad de poder brincar y poder ver lo sobrenatural de Dios en su vida, de poder atestiguar, de poder ser testigo y de poder caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No por sus fuerzas, no es por espada ni por ejército, es por su Espíritu Santo. Inclina tu rostro esta hora. Padre, he hablado tu palabra, Señor, y tus palabras llegan donde las mías no llegan, porque estamos hablando, Señor, de tu Espíritu. Estamos hablando de lo que tú deseas, de lo que tú quieres. Por eso el día de hoy yo oro para que cada una de las familias, cada uno de los hogares, Señor, aquí representados y los que nos están mirando, Señor, reciban una visitación especial de tu Espíritu Santo. Yo oro para que no pasen 2 semanas ni 3 semanas. Tu palabra, Señor, nos enseña de que tú estás acelerando los tiempos. Por eso yo oro para que esta misma semana los hermanos, las familias, Señor, sean empoderadas con tu Espíritu Santo. Yo oro para que tú, Señor, nos esperes en esa recámara, en esa cita contigo. Yo oro para que haya una llenura del poder de tu Espíritu Santo en tu vida, y que podamos ser testigos. ¿A dónde? En mi casa. Que podamos ser testigos a mi familia. Que podamos ser testigos a mi vecindario. Que podamos ser testigos donde quiera que tú nos mandes, Espíritu Santo de Dios. Yo oro para que haya una multiplicación, un avivamiento, un fuego que quema cada vida. Llena, Señor, cada hombre, cada jefe de familia. Llénalo con tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien puede decirle, Señor, aquí estoy, lléname.